Buenas tardes, soy Rodrigo y os voy a hacer una pequeña charlita sobre gravedad. Todos conocéis probablemente a esta persona, ¿verdad? Sí, os suena Albert Einstein, pero no sé si os suena este tío. Pues sin este tío, Einstein no sería nadie, pero nadie. Y es porque se decidió a resolver una pregunta que se hizo Einstein. ¿La luz se puede caer? Einstein es conocido sobre todo, por la teoría de la relatividad general. Y la base de esta teoría es el principio de equivalencia. Básicamente, Einstein, para empezar esta teoría, se valió de una idea que ya tuvo Galileo, que era que la gravedad estaba relacionada con una aceleración y que, como era una fuerza, pues la gravedad terminaba acelerando los cuerpos. Pero Einstein lo extendió un poco más. Dijo que, en realidad, la gravedad es una aceleración. No es que induzca una aceleración, sino que la gravedad es movimiento puro, no hay nada más. Y esto se puede ver de una forma muy sencilla. Si, por ejemplo, estuviéramos en un cohete que está acelerando hacia arriba, no nos podríamos distinguir de si estuviéramos simplemente en la Tierra sentados tranquilamente. Nosotros sentiríamos en las dos situaciones que algo nos pega al suelo. Es como que la gravedad, en realidad lo que hace es hacerte, una aceleración. No tiene mucho más. Y de aquí se saca una conclusión súper interesante, que la gravedad no es una fuerza. ¿Por qué? Porque las fuerzas que aparecen con el movimiento en física se llaman fuerzas ficticias, no son fuerzas reales, son fuerzas que con el movimiento se pueden hacer desaparecer. Es decir, que en realidad la gravedad se debe a otra cosa. Einstein tuvo una feliz idea, que fue que en realidad la gravedad es curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué es esto? Básicamente, los cuerpos con masa son capaces de crear como una especie de parque de skate, donde tú te vas moviendo. Poco a poco vas pasando por sitios con más o menos cuestas y sigues ese camino. Vas siguiendo tu camino natural, puedes subir una cuesta, puedes bajarla, según cuál sea tu dinámica propia. En otros términos, cualquier cuerpo en realidad no está cambiando su movimiento, sino que está siguiendo su camino natural. Está yendo por donde le es más fácil. Y con esas dos simples ideas es capaz de responder matemáticamente esa pregunta. ¿La luz se cae? Bueno, se cae en términos de que efectivamente sigue su camino más cómodo. Y a veces su camino más cómodo es cayéndose. Como si yo me tropezo ahora y me voy para abajo. Y además hay un fenómeno muy divertido, que es que la luz efectivamente se tiene que caer o, como lo decimos los físicos, se tiene que curvar. Y se curva de la misma forma que una lente como la de mis gafas curva la luz. Hace que su trayectoria cambie un poco. Pero claro, normalmente nosotros no vemos eso en el día a día. Nosotros en el día a día vemos, como hemos visto en un montón de charlas del Ágora, que la luz va recta. ¿Qué pasa? Claro, nosotros estamos en un sitio donde la gravedad... Bueno, estamos dentro de un campo gravitatorio, ¿no? Entonces, estamos ya sintiendo esa caída. Una forma de ver esa caída sería entonces meter delante de nuestro foco de luz una cosa con mucha masa. Algo que cree un campo gravitatorio muy grande y que haga que la luz se caiga mucho. Una forma muy buena de hacer eso es tener un eclipse. Claro, tienes una estrella que está detrás del Sol y el Sol, al tener tanta masa, al ser muy pesado, haría que la luz se cayera mucho. A lo mejor lo suficiente como para poder medirlo con una foto. Y eso fue lo que se propuso hacer Eddington, el señor del que os hablé antes. Para eso, esto lo hizo Einstein en 1915 y fue una época un poco curiosa, porque ¿me sabéis decir qué estaba ocurriendo en aquel momento en Europa?
Ahí está, la Primera Guerra Mundial. Problemón. Un astrónomo inglés quería probar la teoría de un físico alemán. Dos países enfrentados, enemigos. Al presidente inglés no le moló nada la idea. Ni al presidente, ni al rey, ni a ninguna autoridad. Estaban completamente en desacuerdo. De hecho, le dieron bastantes largas a su proyecto. No solo eso, sino que encima Eddington era cuáquero. Cuáquero es una rama de la fe cristiana abiertamente pacifista. Y en aquella época en Inglaterra estaban empezando a encarcelar a gente que se demostraba en contra de la guerra. Total, problemón. El tío no conseguía financiación, no tenía equipo y encima lo querían arrestar. De hecho, le llegó una orden de arresto. La policía lo iba a meter en la cárcel. Y ahí entró su amiguísimo Dyson. No, este no. Este. Este, además de ser su amigo, era el astrónomo real. Amigo del rey. Y no solo consiguió que le dieran un poquito de financiación, sino que además consiguió aguantar un poco la orden de detención. Lo aguantó hasta 1918, momento en el que terminó la Primera Guerra Mundial. Suerte para Eddington, porque claro, ya se olvidaron un poco de que era cuáquero, tenía financiación y a Inglaterra le venía muy bien que probara la relatividad de Einstein, porque sería un buen filón para la física inglesa. Así que, nada, le dieron los permisos, le consiguieron el equipo y le dieron una expedición a la isla de Príncipe, en Santo Tomás y Príncipe, cerquita de Nueva Guinea. Junto a él también hubo una expedición en el mismo momento a la isla de Sobral, en el año 1919, cuando iba a haber un eclipse total de sol. El eclipse pasaba por esta franja... Vaya, no me lo pilla. Esta franja roja. Y bueno, si efectivamente Einstein estaba en lo cierto, serían capaces de ver un poco la curvatura de la luz. Pues muy bien, con su equipo, sus compañeros, sus acompañantes, se fue a la isla de Príncipe, el otro se fue a Sobral, cogieron sus telescopios, sus cámaras fotográficas y aterrizaron allí. La gente de Sobral se encontró con un tiempo magnífico, soleado, calorcito, día de playa, maravilloso todo. Tanto es así que no se preocuparon mucho, dejaron su equipo allí fuera mientras ellos hacían sus cosas, se tomaban su picnic, no sé qué. Llegó la noche y tomaron fotos. Por otro lado, Eddington llegó a la isla de Príncipe. Cataplón. Tiempo horrible. Más o menos como el de hoy. Lloviendo el día entero. No había manera de ver un eclipse. No tenía ninguna buena pinta, así que el tío recogió el equipo, lo guardó y justo un poquito de tiempo antes de que fuera a darse el eclipse, se despejó un poco el sol, se despejó un poco el cielo. Encontró una pequeña ventana en la que en vez de nubes había un cielo medianamente despejado, así que el tío rápidamente montó su equipo y consiguió tomar unas cuantas fotos. El resultado, la gente de Sobral, que se había confiado un montón, se había confiado demasiado, tanto que su equipo se había estropeado de tanto sol que le había dado. Las lentes se habían deformado un poco, total que las fotos no eran demasiado buenas. Había alguna suficientemente buena, aunque, bueno, había que cogerla con pinzas. De la isla de Príncipe, como había hecho un día terrible y había tenido todo muy bien guardadito, salieron unas fotos estupendas, magníficas. Una foto como esta. De esas cuantas fotos, él las vio que estaban bien, se fue para Inglaterra, se fue a su laboratorio a investigarlas y se dio cuenta de que donde normalmente se debería ver una estrella, no había una estrella, sino que realmente esa estrella se había movido un poquito. 1,5 segundos de arco, más o menos, realmente es un poquito más. Que eso, en términos normales, es como un círculo partido en 3.600 partes, más o menos. Que era justo lo que predecía la relatividad de Einstein. Así que, con esa suerte,
consiguió probar la relatividad de Einstein, y no solo eso, sino que además el experimento fue un filón grandísimo para el resto de la ciencia que se hizo durante ese tiempo. No solo porque acabó con diferencias entre países enfrentados, sino porque además sirvió como uno de los puntos de apoyo para la teoría de la falsabilidad científica. Una de la teoría que desarrolló Karl Popper, que ahora mismo es central para diferenciar una ciencia y una pseudociencia. En definitiva, no solo fue una revolución científica, sino que también fue una revolución social y de cómo cómo generamos hoy en día el conocimiento. Muchas gracias. ¿Cualquier pregunta? No, porque tienes que contestar. Hola, sí, muchas gracias. Muy interesante lo que nos has contado. Tengo una pregunta que hacerte. Si es tan importante como nos has contado la comprobación de Eddington de la teoría de Einstein, tanto por comprobar la teoría como por comprobar cómo funciona o cómo funciona el método científico, ¿por qué crees que no conocemos a Eddington? Pues muy buena pregunta. Creo que generalmente se conoce poco a los científicos experimentales. En parte porque se le da mucho valor a la idea teórica, que realmente son ideas geniales y que rompen la barrera del pensamiento humano. Y creo que esta parte, que en principio es como más aparatosa, se siente como algo más mecánico, se deja un poco de lado. También es verdad que, como hubo todo este lío con las fotografías, la investigación de Eddington se cogió un poco con pinzas. Luego se repitió muchas veces y se constató que eran buenas. Tanto es así que incluso hoy en día se cree que las fotografías que tomó Eddington son mejores que las que se hicieron después. Pero probablemente sea por un tema de que nos parece mucho más impresionante generar ideas nuevas que crear un experimento que en principio pueda ser sencillo. Pero bueno, no tengo ni idea de esto. Gracias.